¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvida, por favor, revisar la plataforma, revisar las tareas, sí, que cada semana se van actualizando. De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. De igual manera, no se olvide, por favor, presentar todos los documentos, ¿no? Si nos hace falta actas, certificados, fotografías, ¿sí? Recuerde que los documentos son sumamente importantes, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir con nuestra actividad de retroalimentación y el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de Mesopotamia, ¿no? Como ustedes saben, Mesopotamia prácticamente es la civilización madre de todas las culturas en ¿no? Ya que directamente se establece que desde aquí aparecieron todas las civilizaciones, ¿no? Mesopotamia, como tal, el término significa la tierra entre dos ríos y que prácticamente está ubicada en Asia Occidental, ¿sí? Aquí también podemos identificar que los ríos más importantes que tiene Mesopotamia es el Tigris y el Éufrates en general, ¿no? También podemos identificar que la ubicación exacta prácticamente es en Oriente Próximo, en los territorios de Irak, Siria, Kuwait, Irán y Turquía en general, ¿no? Que prácticamente fue el momento, el sitio, la ubicación geográfica en donde esta gran civilización logró darse de la mejor manera, ¿no? Recordemos que los primeros seres humanos prácticamente empezaron a vivir en comunidades y a medida que la población iba creciendo, prácticamente logró establecerse como Mesopotamia, es decir, una civilización muy grande, aparecen las clases sociales, aparece directamente la propiedad privada y también aparece directamente la veneración hacia los dioses, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en esta imagen podemos observar lo que es el territorio de Mesopotamia y también los dos ríos importantes que cruzan por su territorio, ¿no? También podemos identificar a los dos ríos principales. El río Tigris, que prácticamente tiene 1850 kilómetros de longitud y es el mayor que tiene una pendiente sumamente grande, ¿no? También podemos establecer de que tiene afluentes como de la Armenia, de los Sagros, mientras que Éufrates como tal tiene 2800 kilómetros, ¿sí? Y su desnivel es de 4500. Miren, por ejemplo, eran dos ríos sumamente grandes, sumamente extensos, ¿no? Lo que permitió directamente que esta civilización logrará tener un crecimiento sumamente grande. En religión, nosotros podemos establecer de que aparecieron lo que es la religión monoteísta, es decir, perdón, la religión politeísta, ¿no? Es decir, la adoración a diferentes dioses, ¿no? Especialmente dioses que representan lo que son fenómenos de la naturaleza, ¿no? También lograban identificar a sus dioses, en este caso con diferentes imágenes. Por ejemplo, las que tenemos acá el dios Anu, el dios Enlil y el dios Enki como tal, ¿no? Miren cómo identificaban lo que es su cuerpo, las herramientas y también directamente dibujaban lo que son sus alas en el cuerpo, ¿no? Prácticamente empezaron a tener lo que es un recuento muy fuerte hacia los dioses y empezaron a crear lo que son templos de igual manera, ¿no? También podemos identificar que dentro de Mesopotamia aparecieron diferentes culturas, una de ellas la cultura sumeria, ¿no? Que prácticamente fue la cultura que fundó las grandes ciudades míticas de Ur, Lagas, Kish, Ur y Eridu, que prácticamente son ciudades que están dentro de la Biblia, ¿no? Además de ello, los sumerios pues nos dejaron la escritura cuneiforme, escritura que prácticamente lo hacen en base a cuñas y por ende pues el nombre, ¿no? De igual manera lograron lo que es directamente crear lo que era la rueda en general, ¿no? Es una de las civilizaciones que más aportaciones nos han dado y prevalecen hasta el día de hoy. La cultura de los acadios, que prácticamente eran invasores de los pueblos semitas, llegaron a la península arábiga y prácticamente derrotaron a los sumerios, ¿no? De ahí tenemos lo que es la cultura babilónica, que prácticamente tuvo un crecimiento a manos del rey Hammurabi, ¿sí? Célebre directamente por tener un imperio sumamente estable, rentable económicamente, y además de ello logró crear lo que son normativas de sanción en su territorio, ¿no? Una de ellas conocida como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Lo que prácticamente era utilizaba para castigar a aquellas personas que tenían
comportamientos sumamente graves dentro de su imperio, ¿no? También podemos establecer que después aparecieron los asirios, lograron directamente establecerse al norte de Babilonia, derrotaron directamente a Hammurabi y se establecieron en estos territorios, ¿no? Y la mayoría, sí, de esas culturas tomaron las bases fundamentales de Mesopotamia, ¿sí? Que hasta el sol de hoy sigue siendo una de las grandes civilizaciones en el mundo, en donde prácticamente, pues, tomaron las bases de esta gran civilización, ¿no? Entonces, de los mesopotámicos aprendieron los romanos, los griegos, los chinos, los egipcios, y que prácticamente sus bases fundamentales destacan de esta gran civilización. Otra de las grandes civilizaciones en el mundo podemos destacar la civilización de los romanos, como tal, ¿no? Que prácticamente fue un imperio creado en los años 476 después de Cristo por el emperador Rómulo Augusto, ¿no? Si bien es cierto, la creación del Imperio Romano se manifiesta también en base a una leyenda en donde prácticamente Rómulo y Remo, dos niños pequeños, fueron amamantados fueron, por una loba, ¿sí? Que prácticamente los encontró en un cesto en el río Tíber, y en donde prácticamente cuando crecieron los dos, Rómulo mató a Remo y eventualmente se convirtió en el primer rey romano como tal, ¿no? También podemos atribuir que el Imperio Romano fue un imperio sumamente grande, sumamente extenso. El idioma que ellos manejaban era el latín. Además de ello, en su momento los romanos mantenían una religión politeísta, ¿no? Es decir, adoraban a diferentes dioses y especialmente dioses que eran representados en los griegos, ¿no? Por ejemplo, los dioses más importantes o el dios más importante de los griegos era Zeus. Mientras que para los romanos el mismo Zeus era considerado como el nombre de Júpiter como tal, ¿no? Los romanos como tal lograron tener una extensión territorial sumamente grande, ya que contaban con un ejército sumamente extenso, ¿no? Conocido como los legionarios, lo que prácticamente facilitó en épocas de conquista en general, ¿no? También podemos atribuir que después, con el aparecimiento de Jesús en su momento, su religión cambió al cristianismo como tal, ¿no? También podemos atribuir que en sus mejores años el Imperio Romano logró ocupar más de 7 millones de kilómetros cuadrados como tal, ¿no? Miren, justamente la imagen que tenemos acá. Sí, era un territorio sumamente grande, sumamente extenso, ¿no? También podemos identificar algunas etapas que tuvo el Imperio Romano. La etapa monárquica, que prácticamente va desde la fundación de Roma en 753 hasta la expulsión de Tarquino el Soberbio, y la República desde la expulsión hasta Octavio Augusto, ¿no? Y el Imperio desde Octavio Augusto hasta la caída del Imperio Romano como tal, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, también podemos determinar que la organización social de los romanos estaba caracterizada por plebeyos, esclavos y directamente lo que son la servidumbre como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que los patricios eran la élite fundamental de los romanos, eran aquellas personas que gozaban de bastantes recursos, los esclavos que prácticamente eran prisioneros de guerra y los plebeyos que eran comerciantes y artesanos, ¿no? La economía más importante que tenían los romanos era la agricultura, la ganadería y que prácticamente utilizaban a los esclavos para todas las actividades, ¿no? En la religión, como les había mencionado, prácticamente cuando los romanos habían conquistado los territorios de los griegos, se apoderaron de todos sus dioses, ¿no? Y les cambiaron de nombre dentro de sus territorios. Acá directamente podemos encontrar el nombre de Diana, Júpiter, Mercurio, Neptuno, Vulcano, sí, que prácticamente eran los mismos dioses griegos en los romanos, ¿sí? También podemos establecer de que el Imperio Romano en sus mejores años tuvo una expansión territorial sumamente grande, sumamente viable, sumamente estable, ¿no? Sin embargo, a raíz de la división de Teodosio, que prácticamente el emperador romano lo hizo con la finalidad de dividir el territorio en sus dos hijos, en Honorio y en Acadio, y buscar la manera de que el territorio lograra expandirse, ¿no? Sin embargo, a raíz de esa división, el imperio quedó totalmente debilitado, lo que permitió directamente a que otras civilizaciones, otros pueblos bárbaros prácticamente lograran derrotarlos, ¿no? Y la parte del Imperio Romano de Oriente prácticamente logró perdurar 1000 años más, pero esta vez no era conocido con el nombre del Imperio Romano, sino más bien con el nombre del Imperio Bizantino, ¿no? Lo que el Imperio Bizantino logró perdurar, pues, 1000 años más. Entonces, si bien es cierto, hasta el día de hoy nosotros podemos establecer que el Imperio Romano prácticamente fue un imperio de mucho crecimiento cultural,
político, social, y también podemos hablar de su extensión territorial, ¿no? Además de ello, superar los 7 millones de habitantes, tener un control absoluto de todos los recursos, y además de ello, tener lo que son asambleas en donde prácticamente lograban elegir a las autoridades como tal, ¿no? Y su legado prácticamente prevalece en nuestra sociedad cuando directamente observamos lo que son leyes, normativas, hablamos directamente de obras de arquitectura como son iglesias, templos, columnas que podemos encontrar hasta el día de hoy, prevalecen sus grandes inventos, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide revisar la plataforma, revisar las actividades, las tareas que se van actualizando poco a poco. Y de mi parte, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Y cualquier duda, inquietud, no dude, por favor, en contactarme, ¿sí? Cuídense mucho.